juntos continuamos con El silencio de María, de Ignacio Larrañaga. Capítulo 3.3. Prodigio en el seno del silencio. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. San Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 45. Amistad y comunión. Cuando se da la verdadera vida con Dios, a la frase de la inmersión en su intimidad corresponde y sucede la fase de la donación entre los hombres. Cuanto más intenso haya sido el encuentro con el Padre, tanto más extensa será la apertura entre los hombres. El trato con Dios que no lleve a la comunión con los hombres es una simple evasión en la que sutilmente la persona se busca a sí misma. Tiene que haber un perpetuo cuestionamiento entre la vida con Dios y la vida en los hombres, que deben combinarse integradamente, condicionándose mutuamente sin dicotomías. María había vivido en vertical una intimidad con Dios sin precedentes. Esta intimidad va a abrirla a una comunión también sin precedentes hacia los hermanos, representados en este caso en Isabel. Dios es así. El verdadero Dios es aquel que nunca deja en paz, pero siempre deja la paz. El Señor siempre desinstala y conduce a sus amigos al compromiso con sus semejantes. La madre, después de haber vivido las grandes emociones de la Anunciación, no quedó ahí saboreando el banquete. Al contrario, aquellas energías nacidas de su contacto con el Señor le dan alas para volar cruzando las montañas de Judea. A la casa de Isabel, Dios mismo las había unido. El Señor había revelado a Isabel lo que aconteció a María, al menos la información sustancial, y el mismo Señor reveló a María lo que había acontecido en Isabel. Ambas se sentían emocionadas y agradecidas por haber sido en diferentes grados objeto de predilección de parte del Altísimo. Posiblemente también Isabel se sintió impresionada por la actuación prodigiosa del Todopoderoso, que intervenía de modo excepcional en la naturaleza y en la historia. A través de ella, Isabel seguramente se escondió en su casa durante los primeros meses en silencio e interioridad para vivir intensamente tanta gratitud del Señor. Sus propias palabras reflejan esta impresión cuando Lucas dice: durante 5 meses permaneció Isabel retirada, pensando: esto es una manifestación de la misericordia del Señor para contigo. Lucas 1:25. Al parecer, María preparó al viaje con alguna urgencia, y el viaje mismo se realizó con cierta prisa. ¿Por qué esa urgencia? Para verificar la gravidez de Isabel, y así paralelamente ella misma sentirse confirmada en la veracidad de la Anunciación, para desahogarse hablando sobre aquel gran secreto, quizás para tener una defensora, como sospecha Getcher, en caso de que fuera acusada de adulterio. Sea como fuera, las palabras de Lucas: por esos días María partió apresuradamente, Lucas 1:39, están indicando que el viaje de María se efectuó en los días que siguieron a la Anunciación, de tal manera que debió ser breve el tiempo que medió entre la Anunciación y la visitación. Sin embargo, sería ingenuo pensar que María se levantó al instante y viajó a la región montañosa de Judea. La joven necesitaba del consentimiento de su padre, bajo cuya tutela se encontraba todavía. Precisaba también de la autorización de José, su señor. Véala desde los esposales. ¿Cómo consigue ambas autorizaciones? Era una situación delicada la suya. ¿Cómo no descubrir la verdadera razón del viaje, evitando
transparentar el misterio de la encarnación virginal y al mismo tiempo dar una explicación convincente con reservas mentales. No olvidemos aún, siendo la madre muy joven, su espiritualidad había dejado, pues así como dicen, no olvidemos que aún siendo la madre muy joven, su espiritualidad había dejado en ella un sentimiento de madurez, equilibrio y sabiduría. Nos imaginamos que habría ideado con una combinación de veracidad y sabiduría la explicación satisfactoria para conseguir la autorización para el viaje, todo lo cual está indicado hasta qué punto estuvo metida en los mismos problemas y apuros en los que nos vemos metidos también nosotros los pobres mortales. María no podía viajar sola, tenía que conseguirse una comida. María no podría viajar sola, como les digo, tenía que conseguirse una comitiva o integrarse en una caravana. Tuvo que atravesar Galilea, Samaria y parte de Judea. En su paso por Samaria, en el último tramo del camino occidental que baja de Jericó a Jerusalén, sucedió la escena que queda descrita en la parábola del buen samaritano. El hecho de viajar con presteza, según Getcher, no hace referencia a un cierto nerviosismo o estado anímico para compartir el secreto o cerciorarse de la información del ángel, sino al hecho que el viaje debió hacerse sin paradas y sin entrar en Jerusalén. La tradición sitúa la casa de Zacarías en un lugar llamado Ain Karim, a 6 kilómetros al oeste de Jerusalén. Llegó pues allá y saludó a Isabel. Lucas 1:40. Extraño, entra en casa de Zacarías y saluda a Isabel. Entre los judíos, el varón tenía la importancia y responsabilidad y mucho más si se trataba de un sacerdote, como en el caso presente. Contra todo protocolo social, aquí en medio estaba el Espíritu Santo, quien sacudió a Isabel para hacerle decir palabras proféticas. Lucas 1:41-43. Fue Dios mismo quien habló por boca de Isabel. Isabel era una matrona entrada en años, de avanzada edad. Lucas 1:7. El contexto de Lucas hace suponer que se le había pasado hacía tiempo la edad normal de tener hijos. A Isabel debemos considerarla de lleno en los 60 años. Si María era la primogénita, su madre, la de María, tendría dentro de los cálculos normales unos 28 años, algunos más, si María tenía hermanas mayores. Fue, pues, imposible que Isabel fuese prima de María, como se suele decir. María tendría en este momento entre 12 y 15 años, de modo que Isabel sería tía para María y posiblemente tía abuela, pero eso no tiene importancia. Es realmente extraño que dos mujeres tan distintas en la edad estuvieran tan próximas en sus corazones. Había algo que comunicaba a ambas por encima de las distancias y edades. ¿Cómo llegaron a semejante intimidad? Por el parentesco no siempre se da entre las parientes tal comunicación. ¿Cómo explicarnos? Podríamos adelantar una hipótesis. En la primera suposición, así como Juan el Bautista y Jesús había de estar unidos en sus destinos y en sus vidas, el Espíritu Santo hizo que sus madres estuvieran también unidas en una comunión especial, lo cual por otra parte denotaría que ambas madres tuvieron una decisiva influencia en la formación y espiritualidad de sus correspondientes hijos. Hay otra suposición. Isabel aparece en el Evangelio como una mujer de gran sensibilidad interior, de esa clase de mujeres que poseen una penetrante intuición
para detectar con exactitud las vibraciones espirituales donde quiera que estén, y María debió tener un aura especial desde pequeña. Ahora bien, que es probable que desde que María era una niña, Isabel detectara en ella un alma privilegiada por la profundidad y precocidad de su vida espiritual, y quizás vislumbraba en ella, aunque entre penumbras, un alto destino y de todas formas una riqueza interior excepcional. En esta suposición hubo anteriormente entre ambas un intercambio de intimidades de sus experiencias personales en las cosas de Dios, a pesar de la diferencia de edad. María, que quedó con Isabel cerca de 3 meses, Lucas 1:56, ¿de qué hablaron durante estos 3 meses? ¿Cuál fue el fondo y materia central de sus conversaciones? Hablaron de la consolación de Isabel, de las promesas hechas a nuestros padres, de la misericordia derramada de generación en generación, desde Abraham hasta nuestros días, de la exaltación de los pobres y de la caída de los poderosos. Pero más que hablar de los pobres, de los profetas y de los elegidos, hablaron sobre todo del Señor mismo, de Yahvé Dios. Cuando alguien se siente intensamente amado por el Padre, no acierta a hablar más que de Él. La madre, al recordar cómo ella fue centro de todos los privilegios, sentiría una conmoción única al hablar de su Dios y su Padre. Dios mismo fue el fondo del objeto de sus emociones, de sus expansiones y de sus expresiones durante estos 3 meses en Ain Karim. Todos los exegetas están de acuerdo en que de los 2 primeros capítulos emerge una figura femenina de perfiles muy específicos, delicada, concentrada y silenciosa. Por eso mismo, Harnack encontraba sorprendente que María rompiera su habitual silencio e intimidad con un canto exaltado. A eso responde Getcher con una explicación psicológica muy plausible. Su profunda piedad se vio arrollada por la grandeza de lo que Dios había hecho en ella. No podía pedirse más para que el silencioso carácter de la Virgen se volcase hacia afuera en un ímpetu jubiloso de palabras. Siendo esta una ocasión excepcional, nada hay que esté en contradicción con su habitual recato y modestia. Naturalmente no fue tan solo una efusión espiritual, una comunicación fraterna, fue más que eso. Hubo también solicitud y ayuda. Si el ángel dice a María que Isabel está en su 6º mes, y al poco de esta notificación va de la madre a la casa de Isabel, y el evangelio agrega que María se quedó cerca de 3 meses con Isabel, Lucas 1:56, podemos deducir que toda naturalidad que quedó en Ain Karim hasta después del parto de Isabel. De aquí emerge María como una joven delicada, con gran sentido de la servicialidad fraterna. Es fácil imaginar la situación. Isabel está en estado de alta gravidez, con eventuales complicaciones biológicas debido a su edad avanzada. Quedaba medio inútil para los trabajos domésticos. Zacarías estaba mudo, herido psicológicamente. Seguramente vivían ellos dos solos. La madre fue para ellos una bendición llovida del cielo. Podemos imaginar a María tal como siempre, aparecerse atenta y servicial. Podemos imaginarla en las tareas domésticas cotidianas, comidas, limpieza, lavado, tejiendo ropa, sí, preparando todo aquello que se necesita para un bebé, ayudando a Isabel en las delicadas tareas prenatales, haciendo un poco de enfermera y un poco de patrona. Hay 3 de un poco de matrona, no de patrona, pero de matrona. Hay tareas que son privativas del mundo femenino, consolando a Zacarías con la misericordia del Padre, preocupada en todo momento de los 1000 detalles domésticos. Fue la delicadeza misma hecha persona. Así es.
¿Por qué se casó María? ¿Por qué se casó María? Vamos a ver. Hace unas décadas despertó Paul Geiger una violenta polémica con su interpretación exegética de Lucas 1:34. Este autor opinaba que María, con sus palabras, no conozco varón, no aludía al voto de virginidad, sino que se refería a su situación jurídica presente. Era como si dijera Ángel Gabriel, ¿cómo podría yo quedar ahora gravida si vivo en el periodo de esposales? No he cohabitado ni puedo cohabitar con José hasta el día de la conducción, según la interpretación del exegeta alemán. Estas palabras no contienen alcance intemporal, no puede extenderse al pasado y al futuro como se dijera. No he conocido, ni conozco, ni tengo intención de conocer varón, sino que el verbo no conozco es preciso entenderlo rigurosamente en el tiempo presente. De la misma opinión participa otro notable exegeta alemán, Josephat Schmidt, del grupo llamado Comentario de Ratisbona, según el cual dichas palabras hacen referencia al hecho de que en aquel momento estaba solo prometida y no casada, y que en esas palabras no se puede ver la expresión de un voto o al menos el propósito firme de una virginidad perpetua. Sin embargo, la tradición católica, siguiendo la interpretación de San Agustín, ha dado al verbo no conozco en tiempo presente una amplitud que abarca el pasado, el presente y el futuro como si fuera un verbo impersonal que abarca todos los tiempos de la conjugación verbal. Es como si dijera, no tengo intención de tener relaciones matrimoniales con ningún hombre en toda mi vida. Todos los idiomas precisa, ricciotti, incluso las moderaciones utilizan la conjugación del verbo en presente con una intención extensiva hacia el futuro, como cuando decimos yo no estudio medicina, yo no me voy al extranjero, yo no me caso con esta mujer. Y en este sentido habrá hablado María en Lucas 1:34. Es preciso distinguir dos cosas, la maternidad virginal y la virginidad perpetua. La maternidad virginal es un dato constado por el Evangelio de múltiples maneras y desde el punto de vista de la fe es un hecho incuestionable. Los que lo niegan son aquellos que no admiten por principio el milagro. La virginidad perpetua tiene fundamentos bíblicos, pero su fuerza principal emana de la tradición. Es doctrina dogmática definida en el Concilio de Letrán en el año 649. En todo caso, la virginidad perpetua es uno de los puntales más firmes de la Mariología y una de las enseñanzas más sólidas y antiguas de la Iglesia. Según mi aparición personal, el argumento bíblico más fuerte, aunque indirecto, sobre la virginidad perpetua de María radica en el hecho de que Jesús, al morir, entrega a su madre a los cuidados a Juan. Si María hubiese tenido más hijos, hubiera sido un absurdo desde el punto de vista afectivo y jurídico entregarla a los cuidados de un extraño, estableciendo además con él, Juan, una relación materno-filial, y a pesar de que este episodio, Juan 19, 25, 28, encierra también un significado mesiánico, como explicaremos ampliamente en otro momento. No excluye en Jesús la intención de un encargo familiar, y así lo interpretó Juan, ya que la recibió en su casa. Para mí, este hecho tiene una fuerza incontrarrestable, aunque indirecta, sobre la virginidad perpetua de María. ¿Qué decir entonces del voto de virginidad perpetua? Hoy día va tomando cuerpo con fuerza cada vez más creciente entre los mariólogos la idea de que la decisión de vivir en virginidad
la habría concebido, decidido y formulado después de la Anunciación. Personalmente me parece muy acertada esta intuición a partir de nuestros conocimientos sobre la personalidad de María. María era, ya la conocemos, una mujer reflexiva e interiorizada. Debió quedar fuertemente sensibilizada y profundamente impresionada al darse cuenta de qué manera Dios, contra toda la opinión pública de la historia de Israel, apreciaba la virginidad y de qué manera el Señor asociaba definitivamente la virginidad al misterio de la encarnación. Según su costumbre, debió dar vueltas y más vueltas en su interior a esta novedad, quedando fuertemente impactada y a la vez presencia del Espíritu Santo, pensando que para Dios todo es posible, conmovida y agradecida porque precisamente ella había sido escogida para que se consumara en ella esa prodigiosa maternidad. En virginidad habría ido madurado la idea hasta la formulación completa de hacer al Señor el mensaje de quedar siempre virgen. Si la persona del Hijo de Dios iba a ocupar su seno, no sería decoroso que ningún otro ser lo ocupara. Aquel cuerpo sería solo para Dios. Porque se casó con la Anunciación, se cambiaron todos los planes. Había sido tomada y metida en un torbellino de acontecimientos que la colocaban en situaciones fuera de serie en todo sentido. Antes de la Anunciación, como explica Schmidt, María se dirigía hacia el matrimonio y un matrimonio normal, pero ahora, después de estos acontecimientos, ya que su destino era excepcional, tenía que vivir también en una situación de excepción. ¿Por qué se casó? Si María tenía un hijo sin estar casada, se habría producido una situación insostenible para la madre y sobre todo para el hijo. Es fácil imaginar la situación en un lugarcito donde el universo humano es muy limitado, donde todas saben las historias magnificadas, por supuesto, de todos, donde las gentes viven personas de perjuicios y costumbres, donde apenas existe vida privada para la persona, sino que todo queda al descubierto, pasto fácil y sabroso para las malas lenguas. Es fácil imaginar, digo, lo insostenible de la situación de María siendo madre soltera, y peor aún, un día hubiese sido imposible para Jesús cualquier actividad evangelizadora. Como hemos explicado más arriba, debido ser infinita la delicadeza con la que José se aproximó a María, después que el cielo le reveló su destino y su dignidad. Y los dos, tan sensibles para las cosas de Dios, después de las largas conversaciones, habrían llegado al compromiso de vivir unidos en matrimonio virginal, dando cobertura al sacrosanto misterio de la encarnación y colaborando con Jesucristo en la salvación del mundo. Un lector moderno difícilmente puede entender esto, debido al ambiente secularizado y freudiano en el que todos estamos metidos. Para entenderlo sería preciso entrar en el mundo de dos personas para las cuales la única realidad y valor es Dios. Y el prodigio se consumó. En el próximo video les voy a hablar de cómo el prodigio se consumó. También les voy a hablar de escenas breves de María. Bueno, ¿saben qué? Le seguimos. Esto está demasiado bueno. Al retirarse el ángel, comenzó el prodigio. El Espíritu Santo, portador de la potencia creadora del Padre, descendió y ocupó todo el universo de María. ¿Cómo fue aquello que sucedió en el primer minuto, en la primera hora, en el primer día? Al no disponer de ninguna indicación bíblica a este respecto, vamos a apoyarnos en dos bases: el estilo de Dios y el estilo de María. En cuanto a la actuación normal de Dios, sabemos que Él desde infinitas eternidades fue silencio. Dios habita en las profundidades de las almas en silencios, actúa en el universo y en la historia como un desconocido. Para unos Dios duerme, para otros está muerto, para otros es nada. Dios busca la noche, ama la paz. Dice la Biblia que Dios no está en el barullo. En el encuentro
En cuanto al estilo de María, ya sabemos que sus actitudes siempre retiradas en un segundo plano, humilde, modesta, una combinación de estos dos estilos nos dará la idea de cómo se dieron los fenómenos. El mundo no quedó en suspenso, no se paralizó el orden universal, ni la historia contuvo el aliento. Al contrario, todo sucedió naturalmente, silenciosamente. Nunca como en este momento tuvieron tan cabal cumplimiento aquellas solemnes palabras de la sabiduría. Un profundo silencio lo envolvió todo y la noche avanzaba en medio de su carrera cuando su omnipotente palabra descendió de los altos cielos al medio de las tierras. Sabiduría 18, 14, 18. Al contexto evangélico que hemos analizado en los diferentes lugares de este libro indica que nada extraordinario percibieron en ella los nazarotenos, si sus parientes próximos, ni siquiera sus padres. El gran misterio no trascendió de la piel de María. Como la virginidad es silencio y soledad, en el silencioso seno de una virgen solitaria se consumó el prodigio sin clamor ni ostentación. Ahora bien, si exteriormente no hubo manifestación, en su interior debió haber grandes novedades y la intimidad de la madre debió quedar iluminada y enriquecida sobremanera. Su alma debió poblarse de gran gracias, consolaciones y visitaciones. En estos 9 meses, viviendo una identificación simbiótica y una intimidad, identifica con aquel que iba germinando silenciosamente dentro de ella, debió experimentar algo único que jamás se repetirá. Como sabemos, entre la gestante y la criatura de su seno se da el fenómeno de simbiosis, que significa dos vidas constituyen una sola vida. La criatura respira por la madre y la madre se alimenta de la madre por la madre a través del cordón umbilical. En una palabra, dos personas con una vida o una vida en dos personas. Naturalmente, la madre no sabía de filosofías, pero una mujer inteligente intuye y sobre todo vive esta realidad simbiótica. Siendo además una mujer profundamente piadosa, aquel fenómeno debió causarle una sensación indescriptible en el sentido siguiente. La criatura dependía de él. ¿De qué dependía la criatura? Bueno, del Creador, de tal manera que si éste retiraba su mano creadora, la criatura María se venía en vertical a la nada y al mismo tiempo el Creador dependía de la criatura, de tal manera que si la criatura dejaba de alimentarse corría peligro de vida del Corredentor, fenómeno que nunca se había dado y que nunca se habría de dar. Si la simbiosis es un fenómeno fisiológico, el mismo fenómeno cuando es psíquico se llama intimidad. Toda persona como realidad experimental y psicológica es interioridad. Ahora bien, cuando dos interioridades se entrecruzan y se proyectan mutuamente, nace la intimidad, la cual no es otra cosa que una simbiosis espiritual, por lo que de dos presencias se forma una sola. Pues bien, la madre experimentó simultáneamente la simbiosis fisiológica y la intimidad espiritual, como debió ser aquello. Ni la intuición femenina más penetrante, ni la imaginación más aguda podrán jamás barruntar cuál fue la altura y la profundidad, la amplitud y la intensidad de la vida de la madre en aquellos 9 meses. En las largas noches, en el sueño, en el insomnio, en sus caminatas a la fuente o al cerro, en las sinagogas o en las oraciones rituales señaladas por la Torá, cuando trabaja en el huerto o cuidaba rebaños en el cerro, cuando tejía la lana o amasaba el pan, abismaba sumida, endiosada, concentrada y compenetrada e identificada con aquel que era vida de su vida y alma de su alma. Jamás mujer alguna vivió en la historia del mundo semejantes plenitud vital y tanta intensidad existencial. El silencio se paró y se encarnó
en María juntamente con el Verbo. En estos 9 meses la madre no necesitó rezar, ni por rezar se entiende vocalizar sentimientos o conceptos. Nunca la comunicación es tan profunda como cuando no se dice nada. Y nunca el silencio es tan elocuente como cuando nada se comunica. Aquí durante estos 9 meses todo se paralizó. Y en María, y con María, y todo identificó el tiempo, el espacio, la eternidad, la palabra, la música, el silencio, la Madre Dios, todo quedó asumido y divinizado. El Verbo se hizo carne. En breves escenas, en la noche de Navidad, la Madre se vistió de dulzura y el silencio escaló más alta la cumbre. Aquí no hay casa, no hay cuna, no hay matrona. Estamos de noche, todo es silencio. La noche de Navidad está llena de movimiento. Llega la hora de dar a luz. La madre da luz. Envuelven en pañales al recién nacido. Lo acuesta en el pesebre. La música angelical rompe el silencio nocturno del ángel, comunicando a los pastores la noticia de que ya ha llegado el esperado. Les da la contraseña para identificarlo. Vámonos rápidamente, dicen los pastores. Llegan a la gruta, encuentran a María José y el niño recostado en el pesebre. Seguramente les ofrecieron algo de comer o algún regalo. Les contaron lo que había visto y oído en esa noche. Los oyentes se admiraron. Y en medio de tanta cosa que hacía, que decía la Madre María, por parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Lucas 2:19. Inefable dulzura en medio de una infinita felicidad y todo en silencio. Muchas madres cuando dan a luz lloran de alegría. Podemos imaginar la intensidad de la alegría de la madre. Nunca la experiencia es tan profunda como cuando no se dice nada. Aquí en aquel día hubo una gran conmoción en el templo de Jerusalén. Sí, un venerable anciano sacudido por el Espíritu Santo, tomó en sus brazos. Pues imagínense de eso. Ay. Vamos a seguirle. Con gran conmoción en el templo de Jerusalén, un venerable anciano sacudido por el Espíritu Santo tomó en sus brazos al niño. Dijo que ahora podía morir en paz, porque sus ojos habían contemplado el esperado, cuyo destino sería destruir y construir, derribar y levantar. Y dijo a la madre que estuviera preparada, porque también ella sería envuelta en el fragor de aquel destino de ruina y resurrección. Y Ana, una venerable octogenaria, se sintió repentinamente rejuvenecida y comenzó a hablar maravillas de aquel niño. Y en medio de aquella conmoción general que decía su madre, estaba admirada de las cosas que se decían. Lucas 2:33. Pero debió vivir tan intensamente aquellos episodios que se le grabaron vivamente los nombres, la edad y las palabras de aquellos ancianos, y después muchos años retransmitió todo fielmente a la primitiva comunidad. En el Calvario la madre es una patética figura de silencio. El Calvario está lleno de música fúnebre, de movimientos, de voces, de presencias, de sucesos telúricos, la cruz, los clavos, los soldados, los ladrones, el centurión, las cenedritas, el temblor de tierra, el rasgarse el velo del templo, la oscuridad repentina, las burlas, las palabras. Perdonarlos, no saben lo que hacen. Esta misma noche estarán conmigo en el paraíso. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, mujer. He aquí a tu hijo, en tus manos entrego mi vida. Todo está acabado. Y en medio de esta sinfonía patética, que hacía, que decía, junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre. Juan 19:25. En medio de ese desolado escenario, esa mujer en pie, en silencio y soledad, como una piedra muda. Ni gritos, ni histeria, ni desmayos, posiblemente ni lágrimas. El profeta Jeremías le había imaginado como una
caballa solitaria en la alta montaña, combatida por todos los huracanes. Aquí en el Calvario el silencio de María se transformó en adoración. Nunca el silencio significó tanto como en este momento: abandono, disponibilidad, fortaleza, fidelidad, plenitud, elegancia, fecundidad, paz. Nunca una criatura vivió un momento con tanta intensidad existencial como María en el Calvario. En resumen, de María apenas sabemos nada. No sabemos cuándo murió, dónde murió, ni siquiera si murió. Existen 1000 teorías sobre los años que vivió María. Todas las teorías carecen de fundamentos. 1000 teorías sobre el lugar en que murió. Unos dicen que en Éfeso, otros que en Esmirna, otros que en Jerusalén. Ninguna teoría tiene fundamento sólido. 2 teorías sobre María: murió o sí sin morir. Fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Unos dicen a María no le correspondía morir por ser inmaculada, y la muerte es estipendio del pecado. Así pues, sin morir fue asumida en el cuerpo y el alma al cielo. Otros dicen por imitar a Jesús, María se sometió a la ley de la muerte, murió Dios la resurrección y se la llevó en cuerpo y alma al cielo. Los unos y los otros esperaban que Pío XII dijera la palabra final con ocasión de la definición dogmática de la Asunción en el año 1950. Ellos suponían que el Papa, al proclamar que María fue llevada en cuerpo en cuerpo y alma al cielo, tendría que precisar si esto ocurrió antes de morir o una vez muerta y resucitada. Llegó el momento y Pío XII no dijo nada al respecto. María aparece en la historia como por sorpresa y desaparece enseguida como quien no tiene importancia. Hubo una canción famosa antigua que decía así: y no olvidemos que por un breve brillante momento hubo un Camelot. Por un breve y brillante momento apareció la estrella y dijo: solo Dios es importante. Y la estrella desapareció. ¿Quién es esa estrella que brilla? Es María. Así es de que en el siguiente capítulo te voy a hablar de la madre. El nombre de este hermoso joven estaba escrito sobre la nieve. Al salir el sol, la nieve se derritió y arrastró el nombre sobre las aguas. Eso dijo Kasantaskis. Y luego Ebel dijo: he dado a luz a un hijo para sublime felicidad, y ahora se ha perdido en su silenciosa dulzura. La Madre del Señor. Vamos a aprender más de la Madre del Señor, la Madre Eterna. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que tú amas. Por favor, ora por mí y por mi familia, que yo estoy siempre orando por ustedes. Y por favor, apoya a este canal como suscribiéndote, mandando un corazoncito, un comentario amable, para seguir haciendo posibles estos videos. Te veo para aprender más de la Madre del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.